Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Este viernes 2 de febrero, la Asociación Madrileña de Altas Capacidades Intelectuales, AMACI, realiza una conferencia en Alcobendas para ayudar a detectar estas altas capacidades en los menores de edad. Será a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Val de las Fuentes. Y al frente de la misma va a estar Beatriz Belinchón, que es abogada y experta en altas capacidades, además de que es directora de la Fundación Jasón en Madrid, una fundación que también de paso vamos a conocer en esta entrevista. Beatriz Belinchón, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por hacer un hueco, ¿no?, en tu agenda para poder hablar de estas altas capacidades, porque bueno, pues nos generan mucha curiosidad, pero por otro lado también nos gustaría abrir un melón, por así decirlo, que es, bueno, si no se detectan a tiempo o no se detectan, pues puede generar que una persona que tiene pues unas ciertas capacidades intelectuales pues no las pueda desarrollar adecuadamente, ¿no? Exactamente. La alta capacidad intelectual, porque es importante realzar la idea de que es alta capacidad intelectual, tiene una parte genética, que eso nos viene de serie, pero luego hay otra parte que es epigenética, que es del entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa competencia, toda esa predisposición o todo esa virtud inicial, ese don inicial, pues para convertirlo en un talento necesita un desarrollo, un acompañamiento. Y no solo un acompañamiento intelectual, sino también emocional, sensorial. Es un perfil. Cuando hablamos de altas capacidades es algo mucho más que un CI. Eso es importante también remarcarlo. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención y es que el 10% de la población posee altas capacidades intelectuales, pero solamente una fracción mínima de este grupo se detecta. Incluso, según algunos datos que he visto por internet, en la Comunidad de Madrid esa detección representa menos del 1%. Efectivamente, todos los años salen publicados, según por el Ministerio de Educación, los números de alumnos escolarizados en enseñanzas no universitarias y en los que el porcentaje de identificación de alumnos de altas capacidades es del 0,5%. ¿Qué nos lleva a esa infradetección? Pues, en primer lugar, una falta de formación que hace que cuando las familias notamos algo en nuestros hijos, el primer lugar de contacto siempre es la profesora o el colegio o el centro escolar. Muchas veces nos encontramos con esa respuesta de altas capacidades, yo no lo veo. ¿Cómo conseguimos cambiar ese 1%? Bueno, pues cuando las familias tenemos esa percepción de que nuestro hijo es especial, es distinto, o que notamos algo que nos hace diferenciarlo de otros compañeros y de otros pares biológicos, ¿no?, de la misma edad, pues el punto de inflexión es saber qué ver. Para eso es necesario la formación y luego, por otra parte, siempre contrastarlo con una evaluación, porque eso nos da lugar a poder salir de dudas y a poder subir ese número de ratios, que al fin y al cabo no es subir un ratio por subir un ratio, sino subir un ratio para saber acompañar a estos niños. Bueno, no hemos preguntado, o no te he preguntado antes, sobre el tema de cómo se puede detectar que nuestro hijo o hija, bueno, pues tiene esas altas capacidades intelectuales. ¿En qué nos deberíamos fijar? Yo creo que la mayoría de los padres algo notamos, pero por ir un poquito más allá de lo que es la intuición, pues notamos que son niños que tienen una memoria. Dices, ostras, ¿cómo es posible que hayamos pasado hace X meses por aquí y se acuerda de para qué iba, a dónde iba? Entonces tiene una memoria bastante, para su corto plazo de vida, bastante larga. Tienen un vocabulario muy extenso, pero más que el extenso es que es muy apropiado, es incluso a veces técnico, está muy bien hilado, está muy bien llevado, es como muy correcto. Muchas veces tenemos la percepción de que estamos hablando con adultos en el cuerpo de un niño, ¿no? Luego también es algo que suele ir acompañado, no siempre, pero a veces se suele dar, la alta sensibilidad. Son niños que las texturas, los ruidos, todo eso también les afecta, pero principalmente yo resaltaría una gran memoria, un vocabulario muy extenso y además muy apropiado, una agilidad mental, un ritmo en la conversación. O sea, tú notas que es un ritmo muy potente para ser un niño y dices, ostras, estoy hablando casi con un adulto, o sea, me voy a poner en un perfil
perfil de adulto y ese es un error. Porque muchas veces a nivel intelectual hablamos con ellos como si fueran verdaderos adultos, pero en el fondo gestionan, sienten y viven pues como lo que son, como niños. Ajá. Por eso también la parte emocional es fundamental. Desde el desconocimiento mío, ya le digo esto antes, ¿hacia qué edades uno empieza a destacar, ¿no? A detectar esa situación? Bueno, pues yo creo que hay muchos niños que ya desde bebés podemos notar que en la forma en la que te miran, que están mirando y no son capaces de verbalizar, pero se están dando cuenta de todo. Son miradas muy vivas, son como pequeños radar, ¿no? Pero para tener como una posibilidad de tener un estudio donde todas estas inteligencias estén un poquito sólidas, que no es sólidas, pero por lo menos nos apuntan un camino donde podemos empezar a trabajar, yo a partir de los 4 o 5 años ya empiezo a ver la posibilidad de poder identificar de cara a cómo poder ayudarle. Que obviamente la inteligencia a esa edad no está cristalizada, obvio, eso es a partir de unas edades en adelante. Pero sí que es verdad que como padres muchas veces tenemos esa necesidad de decir, voy por buen camino, porque cuanto mejor pueda saber cómo es mi hijo, obviamente podré adoptar una serie de decisiones y podré yo también formarme para poder acompañarle. No necesito esperar a que la inteligencia esté cristalizada para necesitar herramientas hoy, que es cuando posiblemente a la salida del colegio explote porque ha tenido un día malísimo. Ya. Esa Entiendo. es la realidad. Bueno, y una vez que tenemos una cierta sospecha, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos ponemos en contacto con el colegio? ¿Con quién? Yo iría, lo primero, porque al fin y al cabo es donde el niño pasa más tiempo y porque la alta capacidad, no olvidemos que necesita un desarrollo en el centro escolar para ese desarrollo de ese talento, pero sí que es verdad que lo primero que haría es hablar con la tutora. Si la tutora abre protocolo, se da paso a que los equipos de orientación puedan proceder a la evaluación y si ese camino, porque la realidad es que los equipos de orientación a día de hoy están muy colapsados, o sea, la media es de unos 750 alumnos por cada equipo de orientación, o sea, por cada orientador, con lo cual están muy saturados. Si esa vía del colegio no es posible, pues acudir a un gabinete especializado. Pero ahí sí que pongo un poco el énfasis en que no todos los sitios saben interpretar bien la alta capacidad y es más, otra cosa que también va muy vinculada es la doble excepcionalidad. Es decir, cuando hablamos de una alta capacidad como efectivamente una alta capacidad intelectual, pero luego también va acompañada de alguna dificultad, como puede ser una dificultad en el aprendizaje, como puede ser un trastorno en el espectro autista o puede ser un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, es importante que la persona y el profesional que lleve a cabo esa evaluación tenga experiencia, sepa muy bien leer el niño y pasar los test adecuados para que se adecúen a ese perfil. Eso es fundamental. Usted es directora de la Fundación Jasón en Madrid, que es un lugar donde estos chavales con altas capacidades intelectuales pues pueden tener un sitio donde se sientan cómodos y puedan alcanzar todo, bueno, pues ese talento y esa personalidad, ¿no? ¿Qué recursos existen una vez que se ha detectado, bueno, pues todas estas altas capacidades para ayudarles, para acompañarles, ¿no? En la educación? Hay que buscar un sitio nuevo, un centro escolar nuevo donde puedan acudir y puedan estar con otros chavales con las mismas capacidades. ¿Cómo es esto? Yo creo que es muy bueno, no en todos los colegios, por desgracia, para las familias hay esa disponibilidad porque entre otras cosas, como antes hablábamos, los porcentajes de identificación son muy pequeños, con lo cual si los porcentajes de identificación es pequeño, a la hora de hacer agrupamientos de niños con altas capacidades siempre vamos a estar hablando de un grupo muy poco nutrido de niños, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que en el entorno educativo creo que es necesario, como lo primero, adaptar el currículo a lo que el niño necesita, a sus competencias, esas que hemos visto en el informe. En segundo lugar, si el niño va adquiriendo los conocimientos de una manera muy rápida, ir adelantando ese contenido y no descartar si su aprendizaje y su ritmo de aprendizaje y su profundidad es muy elevada, pues plantear a lo mejor una subida de cursos siempre y cuando
también la parte de la gestión emocional le permita asumir un cambio de colegio o un cambio de subida de curso, ¿vale? Ahora, eso creo que es necesario, pero si el colegio no tiene esos medios, creo que sí que es bueno facilitarles a estos niños entornos donde puedan sentirse que verdaderamente no hay nada malo en ellos, sino que hay otros muchos niños como ellos con los que compartir intereses, saber el sentido de la amistad, saber el sentido de la justicia que tienen tan marcado, la lealtad, esa conversación nutritiva por ambas partes, el decir, venga, vamos a hablar de esto, sentir que están en la misma sintonía, ¿no? Entonces, para ellos es necesario, es oxígeno, porque ya pasan muchas horas en unos entornos donde quizá están camuflados o están conteniendo, entonces también tenemos que proporcionarles espacios donde permitirles ser ellos y brillar y acompañarles y decirles, venga, para arriba. No, además nos hemos hablado de otra situación que es la siguiente, ¿no? Justamente por tener unas altas capacidades intelectuales, estos chavales pues pueden encontrarse con que se relacionan peor con otros chicos, están un poco más separados, no, esa socialización no se realiza adecuadamente. Incluso tengo entendido que a lo mejor si no están en un entorno educativo adecuado se pueden aburrir, pueden pues digamos perderse en las clases, ¿no? E incluso pues tener un fracaso escolar, ¿no? Que sería la otra cara, ¿no?, de la moneda de esa situación, de esas altas capacidades. Efectivamente, todavía tenemos el mito, y eso es un mito que convive en la sociedad, que la alta capacidad va ligado a un resultado académico excelente. Y no es así. Siempre y cuando se acompañe y siempre y cuando al niño se le ofrezca las necesidades que va teniendo, ese es el espíritu, ¿no? El que el niño florezca intelectualmente y además vaya subiendo su ritmo de aprendizaje. Bien. Pero la realidad es que en el momento que en el sistema educativo no se les ofrece reto, si tenemos en cuenta la taxonomía de Bloom, la pirámide tiene una parte de arriba en donde son las competencias de orden superior en las que relacionar, crear, innovar, ellos son especialmente buenos. Pero el sistema educativo está basado en la parte de abajo de la pirámide, donde es la repetición, repetición, repetición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay reto, ellos tienen la percepción de decir, para ir al cole, ¿para qué? Ya fui ayer. Sí, total, lo de mañana va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay reto, no hay incentivo, no hay estímulo, entonces eso va directamente con la motivación. Entonces, en el momento en el que no están motivados, viajan. Y como viajan, se aburren. Y entramos en un ciclo que, por supuesto, el rendimiento académico excelente, pues queda en un segundo plano. Pero porque les falta ese estímulo. Entonces, es necesario darles lo que vayan necesitando, porque son muchas horas al día. Bueno, pues sirva esta conversación que hemos tenido con Beatriz Belinchón, abogada y experta en altas capacidades intelectuales, para, bueno, como una especie de aperitivo de esa charla que va a dar esta tarde a las 6 en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva, invitada por la Asociación AMACI. Beatriz Belinchón, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos todo esto tan interesante. A vosotros, un placer. Adiós.